Entonces, bien, hoy día, que ya es 3 de abril, porque ese marzo se fue volando, cuando ya son las 8:08 en la escuela Felices y Exitosas. Mi nombre es Lorena Roa, soy coach en psicología positiva, llevo ayudando ya a las personas hace más de 5 años a lograr plenitud, paz, a mejorar sus relaciones, a mejorar la relación con ellas mismas. Y el día de hoy, como les decía, vamos a hablar de este tema que son las críticas. ¿Qué pasa con las críticas? ¿Qué pasa con la opinión de los demás, que muchas veces nos perjudica tanto y nuestra autoestima se ve en desmedro, ¿no es cierto? Hoy vamos a ver justamente eso. Y el objetivo de esta masterclass es obviamente brindarles alivio. Yo sé que muchas de ustedes a lo mejor están pasando por una situación compleja en el trabajo, con la familia, con algún familiar que quizás las critica, que quizás las juzga o les hace comentarios que a ustedes no están sabiendo cómo sobrellevar y les está afectando emocionalmente. Entonces, hoy vamos a ver herramientas para gestionar esas emociones incómodas. Y obviamente vamos a ver que un trabajo más profundo a nivel de este tipo requiere algo más estructurado, que es el taller de descolonización emocional, que es lo que vamos a ver más adelante. Y ahora vamos a entrar de lleno en esto. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces una crítica ha frenado tus decisiones o ha afectado tu estado de ánimo? Entonces, varios de ustedes me comentaron ahí que efectivamente, en más de alguna ocasión, las críticas o los comentarios externos han afectado y afectan cuando no sabemos comprender esto que está pasando, ¿ya? Yo aquí les voy a compartir una historia que fue algo que me sucedió a mí, una experiencia personal. Cuando yo tenía mi primer trabajo, yo de profesión soy laboratorista dental, y yo llegué a trabajar a un laboratorio en donde habían 4 personas. Entre ellas había otra mujer. Yo me hice muy amiga de esa persona. En ese entonces yo estaba en una ciudad desconocida para mí, sola, no tenía familia cerca, entonces generé un lazo muy cercano con esta persona. Pero con el tiempo, esta persona me empezó a hacer bullying y empezó a hacer comentarios que iban cada vez más desmotivándome, haciéndome sentir mal, afectando mi autoestima. Yo comencé a sentirme muy insegura en mi trabajo, porque todo lo que yo decía, esta persona se burlaba o me hacía quedar frente a mi jefe y frente a mis colegas como que yo era una ignorante, como que lo que yo decía era una locura. ¿Y saben qué me pasó? Me lo empecé a creer. Empecé a creer que todo lo que yo había aprendido, siendo que yo había sido una muy buena alumna, porque siempre he sido muy aplicada, empecé a sentirme insegura en todo sentido, de mis conocimientos, de mi trabajo, y me empezó a afectar muchísimo, muchísimo. Tanto así que tenía miedo de ir a trabajar, tenía miedo y me sentía cada vez más insegura de mi trabajo, siendo que es un trabajo muy manual, el laboratorista dental, y me empecé a equivocar muchísimo. Empecé a dudar tanto de mí que empecé a creer que era malísima. Y todo lo que esta persona me decía cada vez me iba opacando más. Después las críticas de ella empezaron a ir en el ámbito físico, empezaron a ir en el ámbito emocional. Y fue tan duro para mí, chicas, que me echaron, me despidieron de ese trabajo. Y cuando me despidieron yo sentí un alivio, porque sentí que básicamente ese trabajo se había transformado en una tortura para mí. Sentí alivio, pero a la vez sentía miedo de cómo voy a salir al mundo nuevamente y cómo voy a retomar mi confianza, mi autoestima. Y no sabía cómo hacerlo. Así que fue durísimo para mí, fue la primera vez que yo me enfrenté a algo de esta magnitud. No sabía. Y lo primero que hice, conseguí otro trabajo y recuerdo haberme metido a la biblioteca a estudiar. En mis tiempos libres, dije yo, seguía pensando y recordando los comentarios negativos de esta persona y me sentía tan insegura que no podía trabajar, entonces tenía que hacer algo al respecto. Y empecé a buscar en los libros de anatomía
las cosas que esta persona me habían dicho que eran una locura y que yo mentía. Y empecé a corroborar que efectivamente todo lo que yo sabía sí era cierto. Y empecé a tener calma de nuevo y empecé a sentirme no. Empecé a respirar porque me di cuenta que yo no estaba mal y que a esta persona tenía un problema conmigo. Y ahí me di cuenta que yo tenía algo que incomodaba a las personas. En ese entonces yo no sabía qué era, yo pensaba que yo tenía un problema. Y con el tiempo me di cuenta que no tenía ningún problema. Lo que yo tenía era exceso de confianza, exceso de autoestima, exceso de superación, y eso a la mediocridad le molestaba mucho. A las personas que se sentían inseguras de ellas mismas, cuando se topaban conmigo, sentían un miedo tremendo, y frente a ese miedo actuaban de esa forma, intentaban destruirme. Entonces ese fue el inicio para mí de una transformación gigante, porque gracias a esa persona y en ese trabajo yo aprendí que eso siempre me iba a pasar, pero que yo tenía las herramientas en mí para no dejarme caer, para no dejar que la opinión de otras personas me destruyera moral y anímicamente. Y gracias a esa experiencia, yo el día de hoy les voy a compartir muchas cosas, porque de ahí fue donde yo saqué muchos ejercicios. Así que después de esta breve historia, voy a hacer aquí el hincapié en que el problema no son las críticas ni lo que nos dicen los demás, es lo que hacemos con ella. ¿Qué hacemos después que alguien nos critica? ¿Qué vamos a hacer con ello? Y es ahí donde entra el conflicto, ¿no es cierto? Porque tenemos dos opciones. O nos creemos de lleno lo que nos está diciendo esa persona y lo integramos en nosotros como una verdad, o hacemos lo que hice yo e intentar buscar la verdad y no quedarme en esa opinión externa, no quedarme para yo tener tranquilidad conmigo y sentirme segura de mí. Y eso es lo que vamos a ver. Mi promesa hoy, al final de este taller, es que te lleves herramientas para que la opinión de los demás no vuelva a controlar tu vida. Porque yo sé que es muy duro. Yo sé que es duro. Yo lo viví muchas veces, siendo esta historia que les acabo de contar la historia más dura para mí. Fue la historia más dolorosa para mí de enfrentarme a una situación como esa. Ahora, ¿cuál es el impacto de las críticas? Son una opinión o juicio que alguien hace sobre alguien o algo. Eso es la crítica. ¿Y qué pasa con la crítica? Que no solamente afecta a nuestra autoestima. Como Perdón, ¿ahora cómo estoy? Nidia, ahora estás súper bien. Silencia tu micrófono, perfecto. Ok, gracias. Ya, gracias a ti. Afecta a nuestra autoestima de lleno, porque si alguien a ti te dice algo negativo de ti, ya sea de tu aspecto físico, ya sea de tu trabajo, ya sea de algo que hiciste, tú te sientes inmediatamente insegura. Tú empiezas a dudar de ti, empiezas a dudar de quién eres, empiezas a dudar de tu valor, empiezas a dudar de si eres lo suficientemente buena. Y es durísimo, es durísimo. Yo tengo casos de clientas que su madre les ha dicho que son unas buenas para nada. ¿Y se imaginan lo duro que es para esa persona superar eso? Más cuando las críticas vienen de personas que amamos tanto como los padres. Eso sí que nos marca para siempre. Entonces, aprender este método hoy en día es muy importante y valioso para nosotras. Cuando las críticas afectan nuestro rendimiento en el trabajo. Justamente esta semana tengo una clienta que estamos trabajando el problema de las críticas laborales. Tiene una colega que la critica constantemente. ¿Qué sucede con ella? Se siente insegura. Tiene miedo de ir a trabajar. Tiene miedo de que su trabajo al final del día sea mal evaluado. Y esa persona vive insegura de sí misma. Está con angustias, está con crisis de pánico y así nos afectan las críticas. Entonces es importante aprender a identificar por qué las críticas me están afectando tanto. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos.
¿Por qué las críticas de esta persona me están afectando tanto? ¿Por qué creen ustedes? Porque todas las personas tenemos heridas emocionales. Y cuando tenemos heridas emocionales no resueltas, se nos despiertan y se nos afloran frente a los comentarios o juicios de los demás. Ese es el motivo y la razón por la cual las críticas nos duelen tanto. Es porque yo tengo una herida que no he sanado. Entonces, cuando viene alguien y me dice, eres una fea, eres una tonta, ouch. Si yo tengo ahí una herida que no he sanado, el impacto emocional que va a tener en mí va a ser fuertísimo. Y si no soy capaz de mirarlo, de trabajarlo en mí y de hacer los ejercicios que vamos a hacer hoy, no me voy a poder reponer frente a eso. Y me voy a quedar ahí, en esa creencia. Entonces tenemos que aprender a identificar cuando la crítica es externa, que viene de alguien más, y también cuando la crítica es interna, y es el diálogo negativo que muchas veces yo tengo. Porque las críticas, si bien es cierto, muchas veces vienen de otras personas, pero a veces también están impregnadas en nuestro diálogo interno, en nuestra cabecita, en lo que nos decimos constantemente. Y eso tenemos que chequearlo. Tengo que chequear yo cómo es mi diálogo interno. ¿Alguien quería decir algo? ¿La María Isabel? ¿Levantaste la manito, María Isabel? Sí, Lore, no, agregar nada más que un poco en relación a lo que vos ya venías diciendo, eh, mencionaste recién que nos duele porque tenemos una herida no sanada. Yo iba a decir, cuando formulaste la pregunta, iba a decir que nos duele también porque viene de un superior y, como bien mencionabas, un jefe en el trabajo es súper importante. Sí, pero ahí vamos a ver, sí, vamos a ver, porque al final no importa la persona que sea, a veces son nuestros padres, a veces son nuestros hermanos, a veces es nuestra pareja, a veces un amigo, a veces una persona desconocida, a veces una colega. No importa quién sea la persona que yo tengo ahí, lo importante es qué me está mostrando de mí misma cuando eso me duele. ¿Ya? Y las críticas, como alguien dijo por ahí, la Yani creo, son opiniones. Son opiniones. El problema se torna cuando a mí me empieza a doler. ¿Y cómo sé que me duele? Porque me enojo. Es el enojo, la rabia. Ese es el síntoma de que me duele, porque detrás del enojo y la rabia hay miedo. Entonces ahí perfectamente podemos identificar cuando la crítica me está afectando o la opinión de la otra persona me está afectando, y es porque estoy molesta, es porque me enoja lo que me dijo esa persona. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer este ejercicio. Quiero que recuerden y escriban, ¿cuál fue la última crítica que te dolió? Quiero que traigan a su memoria ahí alguna situación, algún hecho que las haya hecho sentir incómodas, enojadas, molestas, dolidas, ya sea de un familiar, ya sea de una hermana, de una hija, de un pariente, de un vecino, de un colega, de un jefe. Ahora, ¿qué parte de ti fue la que se sintió atacada? Quiero que identifiques ahí. ¿Qué parte de ti fue la que se sintió atacada? Tu autoestima, tu confianza, tu cuerpo, la inseguridad en tu cuerpo, tu valor como mujer, como persona, como profesional. ¿Qué parte de ti fue la que se sintió atacada con estas palabras? ¿Lo tienen? Perfecto, las veo ahí que están pensando, trabajando. Entonces,
yo quiero que aquí comprendamos que no nos hieren las palabras, nos hieren las creencias internas que nosotras tenemos de nosotras mismas. Eso es lo que nos hiere. A mí me afecta algo cuando yo encuentro algo de verdad en lo que me dijo el otro. Por ejemplo, si viene mi jefe y me dice, eres una inútil, y yo me enojo y le digo, chuta, ¿qué le pasa a usted, viejo tal por cual? Si estoy reaccionando de esa forma y me molesta y me duele, es porque hay una parte de mí que lo cree cierto. Porque de lo contrario no me dolería. Si viene tu hija y te dice, mamá, eres buena inútil, y a ti te duele, es porque hay una parte de ti que también lo cree cierto. ¿Se fijan? Y una vez más podemos comprender por qué las personas son tan importantes en nuestro entorno, sean quien sea. La persona que tienes enfrente siempre va a ser de tu espejo, va a ser un espejo para ti para mostrarte justamente las debilidades que tú tienes en este minuto y dónde tienes que trabajar. Una vez más, podemos ver que las personas nos ayudan en este proceso de crecer y mejorar, porque de lo contrario, si yo no tuviera estas personas, no podría ver qué aspecto de mí no me gusta. ¿Quién quiere decir algo? La Evelyn. ¿Eve? Sí, ¿y qué Comenta. pasa con esas personas que, como decías tú, si alguien me dice una autocrítica y esa persona que habló, que yo creo que ella está más herida que tú porque se descarga contigo, o sea, está haciendo, hay personas incluso que yo ahora con los años y con todas las terapias que he tomado, que me he ido dando cuenta que no tan solo son criticonas, sino que son pasivo-agresivas. Y son ellas, no es tu problema, yo tampoco puedo cargar con todos los dramas del otro. Las mismas parejas, a veces, no puede ser tanto, yo no puedo cargar con lo tuyo, sana tú, pero yo también me dedico a sanar lo mío. Entonces ahí a uno también le da rabia con eso, tú decías a uno le da rabia, ¿cierto? Sí, a uno también le da rabia con eso porque son adultos. Entonces, ¿por qué no pensaste en lo que le dijiste a la otra persona antes de? Esa es mi... Sí, gracias Eve. Mira, eso es justamente lo que vamos a ver en el seminario de descolonización emocional, porque tocaste un tema que eso es otra cosa, es qué pasa con las personas. El ejercicio, Eve querida, para ser inmune a las críticas es que yo no tengo que enfocarme en la otra persona. Cuando yo me enfoco en la otra persona, yo pierdo autonomía y pierdo inmediatamente el poder en mí y me vuelvo una víctima. Y las víctimas no pueden ser felices, pues las víctimas no progresan porque están siempre en ese modo víctima. Entonces una víctima es débil, una víctima no llega lejos en la vida porque está en este modo víctima en donde le está traspasando la responsabilidad de sentirse bien a las otras personas. Yo dependo, por ejemplo, yo dependo de cómo me traten las otras personas para yo sentirme bien. ¿Se fijan? Eso es una víctima. Y la cosa no tiene que ser así. Yo tengo que llegar a un estado de tal autoconocimiento de mí que cuando alguien me haga una crítica yo sea capaz de comprender a la otra persona y a la vez comprenderme yo, para no generar emociones incómodas. Porque las emociones incómodas, cuando se perpetúan en el tiempo, ya hemos visto que no es saludable y se convierten en enfermedades. Todo esto que hacemos, chicas, es justamente para evitar y tener salud emocional y física. Por eso hacemos todos estos trabajos de autoconocimiento, de crecimiento personal, porque queremos llegar a tener una vejez saludable, feliz, plena, en paz. Pero para yo tener paz, yo tengo que trabajar esto.
en autoconocerme, en saber qué me pasa a mí con las opiniones del resto. Porque no vamos a poder evitar los malos comentarios. Siempre vamos a tener una crítica en todos lados, siempre va a haber un comentario que no me guste. La pregunta es, ¿qué voy a hacer yo en ese minuto? ¿Voy a ser capaz de transformar esta situación difícil, como la historia que les conté al principio? Porque si yo me hubiera quedado en lo que me dijo y todo lo que me hizo esa persona, yo no estaría acá, chicas. Yo no estaría acá. Ustedes no se imaginan lo mal que yo estuve. Estuve muy mal, me costó años de mi vida superar eso. Y volver a creer en mí fue muy duro. Yo no tenía confianza en mí, en ningún aspecto de mi vida, ni laboralmente, ni psicológicamente, nada, porque esa persona me dijo tantas cosas horribles que yo pensé que iban a quedar grabadas en mi mente para siempre. Entonces, es eso, no vamos a poder nunca deshacernos o evitar que las personas hablen. Pero lo importante es cómo lo voy a ir gestionando yo para que esa crítica no me afecte días, porque puede ser que me afecte en el minuto y está bien, si no somos máquinas que procesamos las cosas de manera tan rápida, pero sí que no me dure días, semanas, años, porque hay gente que lleva albergando este tipo de situaciones por años, por la crítica que le hizo un familiar, por la crítica que le hizo una mamá, un papá, y las personas somos buenas y ya sabemos que eso pasa. Porque con el tiempo, ¿qué sucede? Guardamos rencor. Sí, eso es lo que pasa, vamos guardando rencor. Entonces, hacer este ejercicio es muy saludable para nosotras. Entonces, ¿cómo vamos a ir resolviendo las críticas? Lo primero, y aquí se viene el ejercicio, otro ejercicio. Distancia emocional y reflexión. Lo primero que vamos a hacer es eso. Cuando alguien me dice algo que a mí no me agrada, me enojo, como dijo la Evelyn, que está bien enojarse. Ya hemos hablado que el enojo es una emoción muy humana. Lo importante es que no se perpetúe en el tiempo, que no te dure más de una semana el enojo, ni días. Ojalá te dure un par de horas y con eso suficiente, pero que no se te quede en el cuerpo. ¿Ya? Lo primero que hacemos entonces es la reflexión. Y nos hacemos estas preguntas. ¿Qué es lo que me duele de lo que me dijo esta persona? ¿Qué es lo que me está doliendo? ¿Qué me duele? ¿Por qué me afectó tanto? Y lo tercero es que dejo de mirar al otro. Yo sé que esto es difícil, porque cuando estamos molestas queremos atacar. Y es algo muy propio de supervivencia. Estamos en modo supervivencia en ese minuto y queremos atracar al otro. Y si el otro me dice algo que a mí no me gusta, yo contraataco, ¿no es cierto? Porque eso es lo que hacemos en una discusión. Alguien me dice algo que no me gusta y yo contraataco porque quiero también hacerle sentir lo mal que yo me siento, ¿sí o no? Devolvemos eso. Entonces, antes de hacer eso, yo reflexiono y me hago la cuarta pregunta. ¿Qué me falta que no me estoy dando? ¿Se van viendo, chicas? Coméntenme ahí con los ejercicios. ¿Van viendo ahí, van descifrando ahí cositas que antes no se habían preguntado con este ejercicio? Bien, la Claudita dice que sí, que va viendo cosas. Ahora, el otro paso es que vamos a ir decodificando la crítica. Y nos vamos a preguntar, ¿de quién viene? ¿Esa persona es importante y valiosa para mí? Porque cuando la crítica viene de alguien que amas, duele más.
cuando la crítica viene de tu padre, de tu madre, de tu hijo, ahí sí que duele, duele muchísimo. ¿No es cierto? Y ahora la otra pregunta es, si no es esa persona importante para mí, ¿por qué me duele o me enoja? Porque a veces son personas que las topamos en la micro, o en el metro, o en el negocio, en la frutería donde fuimos a comprar, y sin embargo, lo que la persona me dijo me afectó y me dolió. ¿Les ha pasado eso? Que a veces un desconocido te hace sentir mal con algo que te dice. Y ahí también tenemos que preguntarnos, ¿por qué me dolió? ¿O por qué me enojó tanto? ¿Vamos bien? La Bertita ahí súper reflexiva. La María Isabel también. Y aquí les voy a proponer un mini reto. Quiero que escriban. Yo les dije que este iba a ser un taller muy participativo el día de hoy y muy práctico. Que escriban una crítica reciente que te enojó y te dolió. Quiero que la escriban. Y la vamos a reformular desde una postura de poder. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, si viene alguien que te dice, siempre dejas todo, tu jefe puede ser, siempre dejas todo para últimas horas, eres muy desorganizada, ¿cómo te hace sentir esto? Mal, ¿no es cierto? La mayoría nos sentiríamos mal. Entonces, vamos a reformularla desde una postura de poder. Y esto se hace de la siguiente forma. La vamos a reformular así. Estoy en proceso de mejorar mi organización. Estoy priorizando mis tareas y cada día aprendo a gestionar mejor mi tiempo. ¿Se dan cuenta ahí que la emoción ya no es la misma? Este es un método para trabajar con uno. Con uno. Así que si alguien les dijo algo en este minuto y les está doliendo, reformúlenlo de esta forma, de una postura de poder, para que ya deje de dolerles. ¿Me explico bien? ¿Se entiende? Eve, ¿tienes una duda? Bien, quiero que me cuenten ahí cómo les fue con el ejercicio. La María Isabel me está preguntando, pero ¿ese es con respecto al ejercicio? Sí. ¿Por qué te afectó tanto? Esa es la pregunta. ¿Por qué te afectó, te enojó? Ahora, ¿quién quiere compartir el ejercicio? Que lo haya practicado ahí. Y lo vamos a hacer ahora, en la clase. La Fernanda. Sí. Mira, a mí me duele y me da mucha pena la crítica de mis seres queridos. Pero a mí la gente de afuera, la gente que no me interesa, ni siquiera me hace ruido. Digo, no voy a perder tiempo en eso. Son mis dos posturas frente a las críticas. Ya. ¿Hiciste el ejercicio que estábamos hablando recién? Sí. Ya. ¿Quieres compartirlo con nosotros? ¿Cómo lo transformaste desde una postura de poder? No lo tengo anotado, pero con lo que te estaba escuchando y todo, estoy, como tú dijiste, cambiando mis posturas. Viendo distinta mi postura frente a una crítica, inclusive en este momento de un ser querido. Ya. Esa crítica te la hizo una persona querida, alguien que tú quieres.
Claro, correcto. Ya. Sí, ¿Podemos me la he saber? hecho más de una vez, pero ya ahora entiendo que no tiene por qué afectarme porque no es lo correcto. No soy yo así. ¿Podemos saber Es qué su fue lo que punto te de dijo? vista, es su punto de vista. Ujú. Porque Podemos, la persona que me hace esta crítica me dice que yo necesito, ¿cómo se llama? Apoyo emocional cuando algo me sale bien. Ujú. Yo no siento que necesite apoyo emocional cuando algo me sale bien. Para mí eso es una crítica, porque no Claro. lo necesito. Entonces ahora entiendo que la otra, la persona que lo piensa, está equivocada. Simple y sencillamente ya desde ahora, desde este momento no me va a afectar. Porque yo sé que lo van a seguir haciendo, pero no me va a afectar. Ya. Perfecto, gracias. Ya. ¿Alguien quiere compartir el ejercicio? La María Isabel, cuéntame. A ver si entendí el ejercicio. Sí. La crítica es, sos poco inteligente porque no te presentaste a rendir. Ahora, la reformulación en positivo sería, estoy en proceso, estoy estudiando. Sí, voy a poder. Bien, súper bien. Te hace sentir mejor, ¿no es cierto? Sí. ¿No es cierto? Inmediatamente cambia el estado emocional, ya no me siento tan enojada, ya no me siento tan molesta, porque siento que estoy mejorando, estoy trabajando. Súper bien, María Isabel, un 7. Un 7, excelente. ¿Alguien más quiere compartir el ejercicio? ¿La Yani? ¿La Claudita? Yo no sé si lo mío fue una crítica, pero yo te lo conté a ti, lo que yo viví cuando falleció mi mamá y cuando yo me vine porque la dejé hospitalizada y me tuve que venir por cosas puntuales para mí. Y esa persona no es muy cercana a mí porque es la pareja de mi marido. Sí. Pero tú me hiciste entender también que era por otro tema, porque no había resuelto cosas con el tema de los padres. Entonces, eso me quedó súper claro, pero yo ahí no sé si fue una crítica o fue para hacerme sentir mal o todo lo que me dijo la señora. No lo sabemos. La única que puede saberlo eres tú, por cómo te sentiste tú. Sí, pues me hizo sentir súper mal. Ahí está. Entonces sí fue una crítica para ti fue una crítica. Porque a veces las personas nos están diciendo, pasa mucho en la familia, los papás. Ellos te están dando consejos, pero nosotros lo estamos sintiendo como una crítica. Entonces, eso es lo importante de la descolonización emocional, que es lo que vamos a ver más adelante, que es cómo aprender a conocer detrás de las palabras lo que nos están diciendo las personas, porque se genera un conflicto inmediatamente a través de las palabras, que no logramos hacernos entender. Y entonces ahí se genera otro conflicto, pero eso es otro tema. Ahora, bien chicas, gracias, lo hicieron súper bien. ¿Saben cuál es el problema con las críticas? Que si bien es cierto, estas herramientas nos ayudan, ¿no es cierto? Porque yo creo que la María Isabel inmediatamente después de darle esa reformulación a la crítica ya no se siente tan mal. Inmediatamente ella transformó su estado emocional al reformular la crítica y la oración. Pero el problema pasa cuando las críticas perduran en el tiempo. Y si esa crítica sigue afectándote hoy en día, que han pasado años, meses, semanas después que la persona te la hizo, ahí hay que trabajar más profundo, porque quiere decir que los temas que tú tienes contigo, las heridas emocionales que tienes, requieren de un trabajo más profundo, ¿ya? Y esto es lo que vamos a aprender después, ¿ya? Entonces, las críticas solo van a tener poder sobre nosotras si hay heridas por sanar. La Claudia dice que ella es la que justamente, porque las mayores críticas somos nosotras, el diálogo interno que tenemos con nosotras. Cuando nosotras nos tratamos mal, no creemos en nosotras, nuestra autoestima es bajo, no tenemos confianza en nosotras, nos vamos a ir topando con personas que nos van a ir mostrando esa inseguridad constantemente. Entonces sí hay que trabajar
Si yo voy por la vida topándome con gente que todo lo que dice esa persona me molesta, me desagrada, yo tengo un problema. No son las otras personas, yo tengo un problema, yo tengo una inseguridad gigante conmigo, una baja autoestima, baja valoración de mí, y por eso todo me afecta. ¿Ya? Entonces, yo tengo muchas cosas que trabajar y es bueno sentirlas. Es bueno sentirlas porque es la única manera en donde yo puedo mirarme y ver entonces qué aspectos de mí yo necesito trabajar. Quizás mi confianza, quizás es el trabajo de sentirme suficiente, que eso es un trabajo que cuesta la vida sentirse suficiente. Y eso nos pasa a todas. No hay ninguna persona que diga que se siente lo suficientemente buena en todo, porque es imposible. Siempre nos vamos a sentir inseguras frente a algo, pero hay que trabajarlo. Entonces, las críticas, cuando yo les decía que el mensaje hoy día más poderoso del taller era que íbamos a convertir las críticas en una oportunidad de mejora, es justamente esa. Es cómo yo me beneficio de la crítica de los demás para yo poder crecer y ser mejor. Y es justamente a través de esas preguntas que yo les compartí. ¿Por qué me enoja lo que me dijo Pepita? ¿Por qué me sentí de esta forma cuando Juanita me llamó así? ¿Por qué me siento de esta forma cuando mi jefe me trata mal? ¿Se fijan? Entonces, la atención, cuando sucede esto, yo tengo que ponerla en mí. Olvidarme de la otra persona. Olvidarme de esa persona y centrarme en mí. Y inmediatamente ponerme a escribir y hacerme estas preguntas. ¿Qué me falta que no me estoy dando? ¿Qué me falta? Eso es muy importante. Bien, ¿alguien quiere decir algo? ¿Les resonó todo esto, chicas? ¿Pudieron aplicarlo? La Yani nos dice aquí, nos plantea una pregunta bien importante. Yani, se me fue la pregunta, no alcancé a leerla. Creo que decía algo relacionado con si las críticas nos duelen, ¿hay que poner límites o dejarlo pasar? ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo que más te sirve? Yani, ¿estás por ahí? Poner límites, ya, pero eso no quita el dolor emocional, porque el dolor lo sigues teniendo tú. Alejaste a la persona de tu vida, de tu círculo cercano, pero el dolor se va a manifestar igual frente al recuerdo de esa persona. Cuando tú te acuerdas de esa persona, te va a volver a doler. Entonces, ¿hubo ahí sanación? ¿Hubo efectivamente sanación? ¿Qué crees tú? No. No hubo. No hubo. Y la única forma de transmutar el dolor es entrando ahí. Es entrando. Hay que ver por qué, con estas preguntas. ¿Por qué me dolió tanto? Ese es el ejercicio, Yani. No te centres tanto en la otra persona. Mi recomendación, esto es una opinión personal, ya no quiere decir que lo hagan ustedes, es una opinión personal, es que poner límites sí sirve inicialmente, cuando no podemos soportar la opinión de alguien, porque también somos vulnerables y tenemos que protegernos. Si yo no estoy siendo capaz de soportar los comentarios de alguien sobre mí que están constantemente, los límites sí son buenos, porque yo necesito alejarme o estar bien primero para yo poder trabajarlo en mí. De lo contrario, eso se torna en un caos y en una pelea y constante en donde obviamente yo voy a terminar mal emocionalmente y mentalmente. Entonces los límites sí sirven inicialmente, pero el otro trabajo que sigue es este. Es este.
Y ahí yo tengo que hacerme estas preguntas para poder mirarme qué es lo que me está pasando a mí, qué es lo que me está mostrando esa persona a través de sus palabras. ¿Por qué me duele? ¿Por qué me enoja de esta manera? ¿Se entiende, Yani? Entonces, los límites para... Sí, las palabras nos hieren. Las palabras nos hieren, increíblemente. Pero tenemos que hacer este proceso de descolonización. De lo contrario, vamos a vivir eternamente dolidos. Eternamente. Entonces, si están pasando por una situación así, en donde los comentarios de alguien duele, en donde traen el recuerdo a su memoria de algo, de un comentario que les hicieron, hay que trabajarlo, porque no es bueno para ti cargar con eso, y emocionalmente las emociones se van quedando en algún lugar del cuerpo. Ya lo hemos visto eso. En algún lugar se van quedando. ¿Alguien más quiere decir algo? Gracias, Yani. La Nidia, que está calladita. Pudieron hacer los ejercicios, ¿no es cierto? Quiero que me cuenten qué han reflexionado al respecto después de la clase. ¿De qué se dieron cuenta? ¿Qué pudieron ver, chicas? Yo sé que todas tienen en su mente ahí alguna crítica, algo que les dolió en algún minuto y que lo tienen ahí dando vuelta. Y que a veces uno intenta resolverlo con la lógica, pero la lógica no funciona cuando no logramos comprender lo demás. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Se quedaron calladas? Tan reflexivas. Ya, Bertita, a ver, quiero escuchar a la Berta yo. No, a mí me llamó la atención que cuando algo me duele es porque la persona me importa. Y generalmente las críticas vienen de gente que uno quiere mucho. Justamente. Esas son las que más duelen. Claro, las otras como que uno las deja pasar, pero cuando alguien, yo le tengo cariño a mi familia, claro, obvio que me duele que me critique. Duele mucho más. Sí. Duele mucho más porque es ahí donde estamos esperando el amor incondicional siempre. Y generalmente me dicen que como que yo me tomo todo a lo personal. No es para ti, no es para ti lo que están diciendo. Entonces, eso. Sin embargo, a ti te duele. Claro. Justamente. Eso, creo que eso resume lo que nos pasa constantemente. Estamos esperando siempre la aprobación de los demás, el amor de los demás, el apoyo incondicional de los demás. Entonces, cuando no ocurre, se genera un dolor ahí y duele muchísimo. Pero hay que trabajarlo. Eve, ¿querías decir algo? Sí, pero como que se me fue. Sí. Pero sí, hay muchas cosas. El tema de que también nosotros comunicamos o queremos decirle a otra persona, somos muy malos comunicadores. Yo también estoy trabajando en eso porque le digo algo a una persona y no entendió lo que yo quise decir. Justamente. Entonces hay que trabajar muchísimo porque uno además no tan solo comunica con las palabras, también comunica con el cuerpo. La cara, las expresiones, el tono de la voz, sí, el volumen de la voz, sí, las manos, la distancia, los gestos, la expresión. Y todo eso se malinterpreta a veces. O la otra persona lo recibe mal. Y ahí empiezan a generarse los conflictos, los roces, las peleas. Entonces, es muy bueno aprender esto que vamos a ver la otra semana, que va a ser la descolonización emocional. Va a ser un seminario de 2 horas, full intensivo,
Ya vamos a tener guías ahí de trabajo, porque la idea es que ustedes ese día se vayan con ese aprendizaje, chicas, pero aprendido a la perfección, para que nunca más les vuelva a doler algo así, para que nunca más vuelvan a sentir enojo cuando una persona les diga una crítica, porque ustedes van a poder comprender las palabras, es lo que está diciendo la Evelyn. Gracias a la descolonización vamos a poder expresarnos mejor y vamos a poder ser mejores receptores también, comprender por qué las palabras nos hieren tanto. Vamos a comprender todo eso ahí en el taller. Bien, estamos llegando al final, entonces les voy a dar el aviso del taller que va a ser el otro jueves. A ver, ¿dónde está el calendario? Estamos a 3. El otro jueves 10 vamos a tener este seminario de la descolonización emocional. Es el taller que va a estar dirigido a dejar de esperar resultados o esperar la validación externa, porque yo sé que eso pasa mucho también en la familia. Siempre estamos esperando que nuestra familia nos valide, que nos apoye, y no siempre pasa eso. No siempre pasa, a veces no. Entonces este taller va a estar dirigido a las mujeres que sienten que las opiniones externas los frenan en su vida personal y profesional. ¿Ya? ¿Qué se van a llevar ese día? Un método probado para ser inmune a las críticas y recuperar tu poder personal. Les voy a compartir la información completita ahí en el grupo. Y ya para ir terminando, la Yani también ahí hizo un comentario súper bueno, que es respecto de que justamente como todos tenemos heridas, es por eso que reaccionamos mal. Porque lo que hace que a mí se me gatille el enojo, que detrás del enojo es el miedo, esa es la emoción raíz que hay en el enojo, es porque yo no me he mirado. Yo no me he mirado. Y como no me he podido ver, no he podido trabajar en eso, en esas heridas que yo tengo. Entonces es por eso que es muy importante aprender a ver qué heridas tengo yo, qué será lo que tengo ahí que no he visto, porque hay. Y esas heridas las tenemos todas. Todos, todo el mundo tiene esas heridas porque es algo inherente a esta experiencia humana. Vinimos justamente a sanarnos de todo, a recordar quiénes somos y a descubrir el propósito final de nuestra vida, que es el amor. Es aprender a ver el amor en todas las cosas. Ese es el propósito final de esta existencia. Entonces la idea es que cuando la dejemos, cuando ya no estemos aquí, seamos capaces de llevarnos una bonita experiencia, seamos capaces de ser mejores de lo que somos ahora, porque se puede ser mucho mejor de lo que somos ahora, mejor ser humano, una mejor mujer, y trascender eso para que nuestras generaciones futuras no vivan lo que vivimos nosotros, no sufran lo que vivimos nosotros. Y finalmente alcanzar un estado de paz, porque a lo que aspira el alma siempre es a tener paz, no es al conflicto, es a estar en paz. Y si nosotras estamos en paz, el mundo va a ser paz allá afuera. Por eso es que a veces yo les digo, cuando ustedes ven conflictos en su entorno, el conflicto no es el entorno, el conflicto lo tienes tú, porque lo de afuera es un reflejo de tu mundo interno. Si hoy quieres saber cómo estás tú internamente, observa tu entorno. Hay conflictos, hay peleas, hay discusiones. Y así estás tú. Por eso el círculo te lo está mostrando. Así funciona esta realidad, chicas. Todo es un espejo de tu mundo interno. Bien, mis amores, ya son las 9 en punto. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Cómo les pareció la clase? Yo quiero que me digan cuánto valor se llevaron el día de hoy, chicas. ¿Se llevaron mucho valor ahí para reflexionar en su almohadita cuando se acuesten? ¿Para compartirlo quizás con alguien más? ¿Alguien quiere decir algo? La María Isabel. ¿Te gustó la clase, María? ¿Te quedaste pensando? ¿Qué quieres decir? ¿Te ha apagado tu micrófono?
Ahora sí. La verdad que me encantó la clase de hoy, anoté un montón. Qué bueno. Y yo lo que veo es que tenemos un montón de tips para llevar a la práctica, pero implican cierto tiempo de reflexión, digamos. Siempre. Yo estoy pensando en una situación puntual que me puede llegar a pasar a mí en mi lugar de trabajo, en donde como va a ser un trabajo muy sociable, muy social, entonces me puedo topar con gente como tener de jefa a alguien como te pasó a vos, Lore, me puede pasar a mí. Entonces pienso en eso y digo yo, cuando la crítica llega, en ese momento, ¿qué puedo hacer yo? En ese instante de la crítica. Vas a reaccionar en base a la herida que tengas. Y Si me eso quedo callada y no reacciono, vas a estar con enojo y te vas a ir con ese enojo a tu casa. Y es normal porque todavía estás en un proceso, todo esto es un proceso. Ya uno no adquiere el conocimiento y lo trabaja de inmediato, no, es gradual, siempre es gradual, porque ir poniendo en práctica lo aprendido toma tiempo. Entonces, si te pasa, vas a reaccionar como eres tú. Yo no sé cómo eres tú habitualmente. Cuando alguien te dice algo, te defiendes, hablas o te quedas calladita. y creo que soy un poco sumisa por ahí. Más sumisa, claro. Pero te enojas igual. Y sí, me duele igual. Duele, claro. Entonces ahora te va a enojar, pero cuando tú llegues a tu casa vas a tener estas herramientas que compartimos el día de hoy, en donde vas a poder escribirlo y vas a poder decir qué me enoja de esta situación, por qué me enoja, qué me está mostrando esta persona de mí. Porque yo quiero que eso lo recuerden siempre, no es la otra persona, no pierdan su tiempo enfocándose tanto en la otra persona, sino mírense ustedes, ese es el trabajo más importante, si al final todo se resuelve en uno, entonces mírate ahí y trabájalo en ti, porque al final de todas esas preguntas que hoy día vimos vas a llegar a una conclusión y vas a poder ver que hay algo en ti que no está bien y que por eso te dolió. Bueno, muchas gracias, Lore. Pero también confía en ti, confía en las cosas lindas que tú tienes para dar. También no te centres tanto en lo que pueda pasar, sino también enfócate, mantén una mentalidad positiva de que de todas las cosas lindas que tú tienes, todas tus virtudes, enuméralas antes de ir a trabajar, aprende a reconocerlas en ti, para que eso te dé confianza también y para que cuando pasen estas cosas negativas, tú también te recuerdes a ti misma quién eres tú. Esto que te estoy diciendo yo no tenía idea en ese entonces, si no, no me hubiera afectado. Pero como no tenía una coach que me lo dijera, desgraciadamente no tuve que vivirlo en carne propia. Entonces eso te va a ayudar muchísimo, María Isabel. Muchas gracias por tu compartir. A ti. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? La Fernanda tiene su manito levantada ahí hace rato. ¿Pero quieres decir algo? ¿Les gustó la clase, chicas? Sin querer levanté la manito, pero sí, aprovecho de dar las gracias por la clase. Muy buena, Lorena. Se te entiende bastante bien. Qué bueno. Siempre así me que voy gusta a esperar feliz clase de la otra semana. Eso, bien. Ya, ¿alguien más? La Nidia quiere estar la manito levantada. Muy maravillosa la clase. Nos diste mucha herramienta para defendernos el día a día. ¿No es cierto? Claro. Como dices tú, esto se requiere un tiempo, pero por lo menos tenemos herramientas para defendernos. Sí. O no defendernos, sino para mejorar lo que somos. Sí. Claro, sacar nuestra mejor versión. Eso. Claro, La Nidia, sean pacientes con ustedes. Lo importante es que lo vayan haciendo. ¿Ya? Porque el trabajo, a veces no todas nos demoramos lo mismo y está bien. A lo mejor la Berta se va a demorar meses, a lo mejor la Fernanda una semana, pero está bien. Cualquiera vaya a su ritmo. Lo importante es que lo vayan haciendo. Lo importante es que no dejen de hacerlo, no dejen de hacerse esas preguntas, de reflexionar al respecto cuando tengan un problema. Yo creo que el peor error que cometemos cuando tenemos este tipo de conflictos es que primero nos enfocamos inmediatamente en la otra persona y despotricamos sobre el otro
y está bien, porque al principio el enojo nos lleva a eso. Pero luego, cuando ya pasaron unas horas, acábale con eso, porque eso no te lleva a mejorar. Acábale con eso y empieza a centrarte en ti y empieza a escribir estas preguntas en un cuaderno, porque escribir también ayuda, es un método de liberación. Empieza a escribirlo y empieza ahí a darte cuenta que hay algo más, no es la otra persona, no es necesariamente la otra persona. Bien, gracias Nida, muy bonito tu comentario, Nidia. Bien, ¿alguien más? Bueno, la Yani no la pude ver hoy día. Claudia, la Claudia la quiero escuchar porque ella como era la primera vez en la clase. Claudita, cuéntanos, ¿te sirvió este taller? Sí, como te decía, yo siento que yo soy la que más me critico y eso me cuesta un poquito más, pero lo que más me llevo es lo que enseñaste, que si uno te critica en algo, como decir, por ejemplo, estoy intentando cambiarlo, lo estoy trabajando en ello, y como buscar la parte de la respuesta de valor. Sí. Así que como para no explotar ni nada, tratar de verlo por ese lado, de decir, no, estoy trabajando en ello, estoy tratando, y ahí ya de que se te pase un poco el enojo y la euforia. Bajarle como un poco el perfil a lo que te están diciendo. Eso ayuda mucho, porque después de una crítica normalmente nos empezamos a machacar nosotras. Sí. Inmediatamente el diálogo interno empieza ahí el rumeo mental, y uno empieza a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y al final terminamos haciéndonos daño a nosotras. Sí, y la otra persona se fue, la otra persona ya se fue, no la vimos más, pero nosotras quedamos comiendo eso. Y dale, y luego pasan horas, y luego pasan días, y luego pasan semanas, porque a mí me pasa también. Pasan semanas y yo sigo dándole vuelta al asunto, y sigo. Entonces es importante ir poniendo en práctica esto, y lo que vamos a aprender la próxima semana es la descolonización, que si esto les gustó, chicas, lo otro sí les va a volar la cabeza. Yo no sé si antes hay alguien aquí que haya hecho el descolonización emocional, el seminario, ¿no? No, creo que habían otras chicas de la clase pasada que sí lo tomaron. Ya, chicas, ha sido un enorme placer para mí estar con ustedes. Voy a intentar compartirles la clase Gracias. el sábado en la tardecita, porque mañana tengo muchas cosas que hacer. El sábado también. Lore, yo tengo una pregunta, que tú dijiste que dime. iba a haber una clase que iba a ser como más amplia y que iba a tratar un tema súper importante. A mí me gustaría asistir y todo, pero no sé en qué fecha va a ser. ¿O no tienes todavía? ¿Cómo? No te entendí. Es que tú dijiste que iba a haber un seminario. Sí, exacto. Sí, vamos a hacer un seminario la otra semana. Este mismo día, jueves, a esta hora, que va a ser el seminario de descolonización, que es lo que les voy a compartir luego en el grupo, que les voy a mandar ahí la información completita, ¿ya? Ya. Siempre las alumnas de la escuela tienen descuento, ¿ya? El valor normal va a ser otro, pero ustedes siempre tienen descuento. Así que ahí me van ya, un seminario práctico, y también va a ser con guías de trabajo. Ya. Yo lo hice con el profesor Alejandro. Sí, Alejandro. Bueno, yo lo aprendí con él. Y después obviamente agregué cosas que para mí eran importantes. Pero igual cuesta aplicarlo. Justamente, por eso hay que hacerlo cada cierto tiempo, porque a uno se le olvida, y entonces hay que volver a practicarlo y poner en práctica cómo era, y no sé qué. Así que... Pero me sirvió mucho, sí me ha servido. Es que es muy bueno, es una práctica buenísima. Ya, chicas, así que... la foto, la fotito, antes que se me vayan. A ver, les voy a pedir entonces, Nidia, ¿puedes encender tu camarita, por favor? Evelincita, ¿tú estás en tu casa? Sí. Ya, no estás en el sur. No. Oye, te hemos echado de menos en el coro. Yo te echo de menos en el coro. Sí, es que yo quise no hacer nada en este tiempo, por el tema de que he tenido muchos cambios. Ya. Y además he tenido que viajar al altar para cerrar ciertas cosas, pero no va a ser tan rápido.
Ya, no, no te preocupes, si no, yo no te Lo estoy otro, han presionando pasado que vuelva. cosas. Sí, se enfermó también otro familiar allá y no está muy bien de salud, entonces no quiero estar con tanta preocupación. Yo creo que lo mismo me enfermó un poco del colon. Sí, pues mucha presión, Sí, mucha muchas cosas. responsabilidad y preocupación, no, Sí. no ayuda. Sí, tienes que buscar formas de relajarte y estar más Sí. tranquila en tu vida. Ya, chicas, la fotito. Gracias. Ay, Nidia, ¿puedes encender tu camarita? ¿Estás por ahí, Nidia? Tengo la cámara encendida. No te vemos. Y no sé qué es lo que hice entonces. Ya, bueno, no te preocupes. Ya, Bueno. Eve, ¿puedes ponerte más en la cámara? Porque Ya, sí. un ojo, ahí sí. Ya, a la cuenta de 3, entonces, chicas, muchas gracias por la paciencia. Digan whisky. Whisky. Muchas gracias, se pasaron. Así que nos vamos a estar viendo entonces el otro jueves, chicas. Que tengan un bonito descanso. Muchas gracias por su participación el día de hoy, por estar acá, por darse el tiempo, que es muy importante eso, y que tengan un feliz fin de semana. Un besito a todas.